A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si muchos de los problemas políticos que vemos hoy en día, desde la tiranía hasta la parálisis económica, tuvieran una sola causa de fondo? Bueno, pues un pensador del siglo XIX creía que sí, y su diagnóstico la verdad es que suena sorprendentemente actual. La causa es la omnipotencia del Estado. Y bueno, esta frase del pensador argentino Juan Bautista Alberdi es justo el punto de partida de este análisis. Es una idea radical, que pone de cabeza la forma en que solemos ver al gobierno. Nos dice que un Estado con poder ilimitado, lejos de ser la solución, es la enfermedad misma. Para entender bien Alberdi hay que verlo casi como si fuera un médico de la política. Para él, el exceso de poder no era un simple error, no. Lo veía como una patología, o sea, una verdadera enfermedad que se come a la sociedad desde adentro. Y aquí viene lo que es realmente fascinante del diagnóstico de Alberdi. El problema no es quién está en el poder. Da igual si es un rey, un presidente o una junta. La verdadera enfermedad es la máquina en sí. O sea, la estructura del Estado, que está diseñada para acumular poder sin ningún tipo de límite. Pero claro, esta idea de un Estado todopoderoso no apareció de la nada. Alberdi nos lleva en un viaje a través de la historia para mostrarnos cómo este virus político ha ido mutando a lo largo de los siglos. Un viaje que va desde la antigua Grecia hasta la mismísima Revolución Francesa. A ver, sigamos esta evolución. En Grecia y Roma, una persona no era nada sin el Estado. El individuo estaba totalmente sometido. Pero luego llega el cristianismo e introduce una idea que fue como un terremoto, la idea de que existe una lealtad por encima del gobierno. Claro, el péndulo volvió con las monarquías absolutas, donde el rey era el Estado. Y aquí viene la gran ironía de la Revolución Francesa. Le cortaron la cabeza al rey, sí, pero dejaron intacta la corona del poder absoluto. Simplemente se la pusieron a un nuevo ente llamado el pueblo. Alberdi vio este momento como un antes y un después en la historia. Al introducir una lealtad que va más allá del Estado, una lealtad a principios universales, el cristianismo plantó la semilla de la libertad individual. Por primera vez, se podía argumentar que los derechos de una persona no eran un regalito del gobierno, sino algo que le pertenecía por el simple hecho de existir. Y esto nos lleva directamente al corazón del conflicto, a una batalla de ideas sobre qué significa realmente la palabra libertad. Una batalla que, por cierto, sigue muy vigente hoy en día. Son dos modelos, dos formas de ver el mundo completamente opuestas. Para entenderlo fácil, pensemos en esto. Arquitectos contra jardineros. El modelo francés es el del arquitecto. Cree que la sociedad puede y debe ser diseñada desde arriba por el Estado, en nombre de una voluntad general. La libertad es algo colectivo. Por otro lado, tenemos el modelo anglosajón, que es el del jardinero. Aquí, la libertad es individual. Es un derecho que nadie te puede quitar. El Estado no diseña la sociedad, simplemente cuida el jardín, protege los derechos, para que la sociedad pueda florecer orgánicamente, desde abajo. Y esta idea es clave, porque aquí se ve el fracaso del modelo francés. De nada sirve cambiar al jinete si la bestia del poder ilimitado sigue siendo la misma. La tiranía simplemente se pone una máscara nueva y sigue adelante. Y claro, las consecuencias prácticas de estas dos filosofías, según Alberdi, no pueden ser más distintas. El modelo centrado en el Estado crea una cultura de dependencia, donde la gente espera que el gobierno lo resuelva todo, y esto lleva al estancamiento. En cambio, el modelo centrado en el individuo desata la iniciativa privada, la colaboración, y eso impulsa la innovación y la prosperidad. Con todo este marco teórico en la cabeza, Alberdi se voltea y aplica su diagnóstico directamente a la realidad de Sudamérica, para identificar las causas de sus problemas crónicos. Para Sudamérica, la herencia fue, digamos, un cóctel tóxico. Por un lado, la filosofía francesa del Estado total. Por otro, la estructura colonial española, que era una máquina diseñada no para crear riqueza, sino para extraerla y mandarla a la corona. ¿Qué pasó? Pues que las nuevas repúblicas heredaron esta máquina intacta, manteniendo el poder centralizado y el control total de la economía. Y aquí llega la conclusión de Alberdi, que es demoledora. Los dictadores no son la causa, son el síntoma. Son el producto inevitable de un sistema que les entrega un poder absoluto en bandeja de plata. El problema nunca fue la persona, el problema siempre fue la máquina. Pero Alberdi no se quedó solo en el diagnóstico, También propuso una cura. Una solución muy clara y muy precisa para esta patología del poder estatal. Su cura era una constitución radicalmente diferente,
una diseñada no para dar poder, sino para limitarlo. Y el orden era crucial. Primero, se reconocen los derechos que las personas ya tienen, derechos que existen antes que el Estado. Segundo, se construyen los muros, los límites al poder del gobierno. Y solo entonces, como tercer y último paso, se definen los poderes que el gobierno tendrá, pero siempre dentro de esos muros. Y la clave de todo esto es proteger la libertad económica, porque un Estado que controla tu billetera, al final, controla tu vida. Esta cita lo resume todo, a la perfección. La medida son los derechos y las libertades de cada persona. El poder es el gobierno. La medida siempre, siempre tiene que venir antes que el poder, para poder contenerlo. Y ya para cerrar, Alberdi nos deja una distinción que es quizás la más importante de todas. Y es que solemos confundir la libertad del país con la libertad de la persona. Un país puede ser muy independiente de potencias extranjeras, pero al mismo tiempo ejercer una tiranía brutal sobre sus propios ciudadanos. La libertad que de verdad importa, nos dice Alberdi, es la que tiene el individuo frente a su propio gobierno. El diagnóstico de Alberdi tiene más de un siglo, pero su pregunta final resuena con una fuerza increíble hoy. ¿Será que le prestamos demasiada atención a quien gobierna y muy poca a cuánto poder le estamos permitiendo tener? Quizás, y solo quizás, el verdadero origen de la tiranía no está en las personas, sino en el poder ilimitado que como sociedad les entregamos.